Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la Palabra de Dios. Qué bueno es poder nuevamente estar reunidos aquí en este lugar para que juntos podamos recordar lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros o para seguir aprendiendo de lo que Dios tiene también para nuestros días. Y hoy día nos toca ver el capítulo 5 de Daniel. En este capítulo, hemos dividido porque es bastante extenso, son 31 versículos, pero que en este tiempo vamos a considerar los versos del 1 al 6. Así que entramos entonces de lleno a lo que significa este capítulo de Daniel. Los eventos registrados en este capítulo tuvieron lugar mucho más tarde. O sea, en el capítulo 4 hablábamos de Nabucodonosor, en el capítulo 5 se habla del rey Belsasar, pero anteriormente al rey Belsasar, pues estaban los hijos de Nabucodonosor, sus nietos de Nabucodonosor, y luego entonces viene Belsasar. En estos versículos del 1 al 4 se habla de la fiesta de Babilonia. Del 5 al 7 vemos la mano de Dios escribiendo sobre la pared. Del versículo 8 al 12 se relató el fracaso de los sabios al tratar de leer la escritura de la pared. Del 13 al 24, Daniel rechazó los regalos que el rey quería darle a Daniel. 25 al 29 se narra cómo Daniel interpretó la escritura en la pared. Y verso 30 al 31 se relata la caída de Babilonia, o sea, el cumplimiento del sueño. Ustedes recordarán que la estatua al cual Nabucodonosor había soñado, pues él era la cabeza de oro y vendían tras él otros reinos, y en este caso vamos a considerar el siguiente reino en los próximos videos. Pero hoy día vamos a ver la fiesta del rey Belsasar. En el versículo 1 dice la escritura: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Quién era Belsasar? ¿Cómo llegó al trono Belsasar? Él fue el regente de su padre, que fue Nabónido. Vamos a ver, vamos a hacer un resumen de lo que significó el reino de Babilonia. Empieza, ¿no es cierto?, con Nabucodonosor, como hemos mencionado hace un instante, pero luego de Nabucodonosor viene su hijo Evil-Merodach, y este le sucede en el trono a Nabucodonosor. Si nosotros vemos en Segunda de Reyes, el capítulo 25, Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27, dice lo siguiente. Vamos a buscarlo por un instante. Dice la escritura: aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, ahí está, en el primer año de su reinado llevó, y continúa la escritura. Entonces vemos aquí que Nabucodonosor entonces le da a su hijo, ¿no es cierto?, que hemos leído hace un instante, Evil-Merodach, que era el segundo después o el primero después de la muerte de su padre. Le sucede en el trono entonces este hombre. Pero luego fue rey sobre Babilonia Nergal-Sarecer. Luego, ¿no es cierto?, luego su hijo Nabódino, entonces una vez que él termina, asume
entonces el reinado este hombre y finalmente llega a Belsasar. Se ve que Belsasar está ofreciendo a sus dioses, ¿no es cierto? Y también dice, cuando ve la escritura en la pared, dice, voy a darle para que sea el tercer señor del reino. Claro, su padre era el rey que estaba en campañas de guerra en otros lugares, y lo dejó a Belsasar como regente del reinado de Babilonia. Por eso que Nabónido era el rey, Belsasar el regente, y por eso que Belsasar dice, le haré el tercer señor del reino, o sea, después de Belsasar. Entonces, sin embargo, nosotros vemos aquí que la historia secular ha sido confirmado por la palabra de Dios. La palabra de Dios ya lo había anunciado, ¿no?, de toda esta historia, pero los estudiosos siguen todavía, algunos todavía dicen que no pudo ser Daniel, pero lo más probable que así sea, porque se encontraron en unos cilindros, se encontraron estos rollos que habla acerca de Belsasar. Entonces, en el versículo 1 vemos nosotros la arrogancia de este joven rey Belsasar. Toda su arrogancia, y dice el versículo 1 que hemos leído, que estaba con sus 1000 de sus príncipes, dice la escritura. Entonces, vemos acá que Nabucodonosor había construido una ciudad tal que era casi no la podían sitiar. Quizás muchos reinos han querido invadir Babilonia, pero sin embargo nunca pudieron entrar al reinado de Babilonia, porque sus murallas eran tan inmensas, entonces que era difícilmente entrar al reinado de Babilonia. Entonces, Nabucodonosor había construido de tal forma que nadie podía haber sitiado a Babilonia. Sin embargo, nosotros vemos que luego el rey de Meda y de Persa, entonces ellos sí pudieron desviar el río que pasaba para entrar al reinado, y lo hicieron entonces desembocar y entraron por debajo de la muralla. Pero vemos aquí a Belsasar que él organizó, y ahí en esa fiesta se organizó para desafiar al enemigo que estaba a puertas, y que quizás para ellos de repente Nabucodonosor quería elevar la moral de aquellos que se encontraban dentro de la ciudad, para decir, bueno, nuestros dioses, los dioses falsos, por cierto, nos van a proteger. Y bueno, entonces vemos que la influencia del alcohol, ¿no es cierto?, ha traído tristeza, tensión, violencia, más que la alegría, más que el poder disfrutar de un tiempo de quietud, de compañerismo, porque se transformó en una reunión de orgías donde había durado algunos días. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces,
el rey Belsasar estaba desafiando a Dios con este acto. Y los seres humanos también, nosotros también, o más que nosotros, la gente que no cree en Cristo, también desafían a Dios constantemente. Usted seguramente habrá hablado con alguien y le habrá dicho que Dios no existe, que Dios es creación del hombre y tantas otras cosas, con lo cual el hombre está desafiando al Señor. Pero sin embargo, sus acciones de este hombre deliberadamente desafiaron a Dios. Pero en Proverbios el capítulo 29, el versículo 1, Proverbios 29, versículo 1, dice lo siguiente. Vamos a buscarlo acá. 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre reprendido endurece su cerviz, no quiere obedecer, no quiere saber nada de esto, no quiere saber nada de Dios, entonces Dios se encargará de esta persona. Aquí vemos brindando el rey Belsasar y sus príncipes a sus dioses, ¿no? Querían disimular su pecado trayendo pues actos de adoración para encubrir sus blasfemias. Y eso es lo que pasa justamente en nuestros tiempos. Hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, pero sin embargo tienen una falsa enseñanza, una falsa doctrina, entonces que desvía a los creyentes. Aquí vemos entonces nuevamente brindando. Dice el versículo 3, dice: bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vale decir entonces, ahí estaban las mujeres, estaban las concubinas, y entonces se formó todo un desenfreno. Y en tercer lugar, vemos también acá que los dedos de Dios escribieron sobre la pared. Versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. ¿No? Eso es lo que hemos considerado hace un instante. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Vemos aquí entonces que Dios intervino directamente, así como intervino cuando se le presentó a Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo que intervenir directamente para que este hombre se diera cuenta, porque él sabía, este rey Belsasar sabía de todo lo que sus abuelos habían conocido al Dios Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Belsasar conocía todo eso, por eso decíamos hace un instante que este hombre desafiaba a Dios. Pero este mensaje que se escribe en la pared fue un mensaje de juicio, Este rey había ignorado por completo al Dios de los cielos, al que pone y quita reyes, como dice Daniel. Y en el versículo 6, y con esto vamos terminando, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Ante este misterio, se le pasó todo lo que habían bebido, el vino que habían bebido, se le pasó todo. Se palideció, dice la Escritura, y estaba perturbado, y sus rodillas chocaban una contra la otra. Es así entonces que el pecado, cuando uno lo hace deliberadamente, trae sus consecuencias, porque nosotros podemos caer, como hijos de Dios podemos caer en pecado, claro que sí. Sin embargo, cuando uno practica el pecado,
entonces necesariamente acarreamos para nuestra vida muchas maldiciones. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que nos ha justificado, nos ha comprado con precio de sangre. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros y derramando su sangre por nosotros, y ahora somos considerados hijos de Dios. Así que, hermano, usted siga leyendo la Escritura, siga leyendo la palabra de Dios, porque en estos versículos usted encontrará muchísimo más cosas. Entonces será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.